Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su canal de Ciencias Bíblicas. Hoy vamos a exponer un tema bastante importante. Como hemos estado analizando el tema de las escrituras, hemos analizado o hemos visto la parte histórica de lo que es el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, el texto masorético. Hoy vamos a hablar de cómo inicia la canonización de estos libros del Antiguo Testamento. Específicamente vamos a hablar del Antiguo Testamento. Cómo inicia su canonización. Y vamos a hablar de la historia de los diferentes cánones que existen, porque eh, comúnmente creemos que cuando preguntamos sobre el canon bíblico, hacemos referencia solamente como a un canon bíblico y desconocemos a veces o se nos pasa por alto que existen diferentes canon bíblicos. Aquí estoy compartiendo pantalla. Y bien, historia de los cánones bíblicos. Bien, primero que todo vamos a entender qué es un canon, qué es un canon bíblico. Porque bueno, sí es, tal vez es claro, ¿no? Para muchos ya entender qué es un canon bíblico, pero vamos a iniciar el estudio de esta forma. Vamos a mencionar qué es un canon bíblico. Un canon bíblico es una lista de libros reconocidos como sagrados y divinamente inspirados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La palabra canon proviene del griego canon, que significa regla o vara de medir. Originalmente se utilizaba para referirse a una regla o normas y eventualmente pasó a significar una lista de libros aceptados. Es decir, cuando ya se hablaba, en este caso, de los libros, los documentos, de los que iban a pasar a formar parte de la Biblia que hoy en día conocemos, y ya se utilizaba la palabra canon, ya se estaba haciendo referencia específicamente a los libros o los documentos de la Biblia que hoy en día tenemos. Anteriormente, pues, esta palabra se la utilizaba como para hacer referencia a una regla o a una vara de medir. Ahora, pues ya, posteriormente, pues ya se la empezó a utilizar como una palabra para hacer referencia a los documentos o libros del Nuevo Testamento. Algo importante que debemos conocer es que Atanasio de Alejandría, en su carta de Pascua, en el año 367 de la era común, usó la palabra canonizado, como ustedes pueden ver aquí en su transliteración en griego, de griego, canonizomena. Y esta palabra que la utilizó Atanasio de Alejandría por primera vez, hacía referencia a una lista de 27 libros para el Nuevo Testamento. Estamos viendo que por primera vez hay un registro histórico, ¿no? De Atanasio de Alejandría, que utiliza la palabra canonizomena. Ahora, la palabra específica como canon bíblico, esta palabra ya como que hoy en día nosotros conocemos como canon bíblico, se la utiliza por primera vez el erudito David Rucken, y esto en el siglo XVIII. Ya a partir del siglo XVIII en adelante podríamos decir que eh, cuando se hablaba acerca de la Biblia, que ya existían algunas traducciones, por lo menos en este tiempo ya existía lo que se conoce como el texto Receptus, ya existía la Biblia de Cambridge, perdón, la políglota, eh, existía también, ya habían salido a la luz algunos códices, como hoy en día podríamos conocer el códice sinaítico. Entonces, bien, ya esta palabra como canon bíblico por primera vez se empezó a utilizar en este tiempo, ¿no? A partir del siglo XVIII en adelante, y es a través de este erudito que la utiliza por primera vez.
Algo importante que debemos tener en cuenta al momento de hacer este tipo de investigación que en este momento en sus pantallas, como proto, ¿qué significa primero? Los libros protocanónicos son aquellos que fueron aceptados de manera unánime y sin controversia en el canon bíblico desde el principio. Podríamos dar una idea, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos libros jamás tuvieron discusión, siempre, desde siempre estos libros fueron tomados en cuenta como libros realmente inspirados y no había ningún tipo de discusión en cuanto a, ni siquiera en cuanto a la autoría de estas obras, ¿no? Siempre se reconoció los libros, estos 5 libros, 5 documentos, como las obras que hizo Moisés, que escribió Moisés, ¿no? Ahora, también vamos a mencionar esta otra palabra que significa deuterocanónico. Esta palabra proviene del griego deutero, que significa segundo. Los libros deuterocanónicos son aquellos que fueron aceptados en el canon bíblico en un segundo momento, después de haber sido objeto de discusión o controversia. ¿Qué quiere decir? Que estos libros o estos documentos llamados deuterocanónicos, antes de ser tomados en cuenta digamos, como libros inspirados o sagrados, tuvieron ciertas discusiones si tal vez fueron o no fueron inspirados, discusiones sobre quién fue el autor de estos documentos. Entonces, es importante, ¿no?, que tomemos en cuenta estos términos protocanónicos que son los libros o los documentos que jamás tuvieron discusión, que siempre han sido tomados en cuenta dentro de la lista de los libros que iban a pertenecer a la Biblia, y deuterocanónicos, que son libros que tuvieron sus discusiones en cuanto si fueron o no inspirados. Podríamos mencionar, por ejemplo, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón. eh, Podríamos mencionar también Primera y Segunda de Macabeos. No en todos los canon bíblicos se encuentran estos libros. Por lo tanto, pues, dentro del canon bíblico donde se encuentre, es porque decidieron que sí eran libros inspirados o que contenían una historia que merecía estar dentro del canon bíblico, y por tanto, pues, fue añadido a su canon bíblico, y estos libros, pues, los podríamos hoy en día nosotros clasificar como deuterocanónicos. Bien, voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces ahí estamos, ¿no? Hay una evidencia histórica que podemos encontrar de este personaje muy conocido llamado Flavio Josefo, un historiador judío, muchos ya lo conocen, que alrededor del año 93 de la Era Común, él escribe una obra llamada Contrarpión, y dentro de esta obra él menciona una lista de libros inspirados y sagrados que ya eran utilizados por los judíos del siglo I de la Era Común. O sea, dentro del siglo I de la Era Común, muchos judíos ya tenían un canon en específico, llamemos así, pero no estaban como que en un libro, ya como hoy en día nosotros podemos conocer, ¿no? Recordemos que también incluso esta labor de material como el libro, que se conocía antiguamente como un códice. Este trabajo se inicia incluso desde el periodo del Imperio Romano. O sea, por el siglo I, recién se estaba iniciando este proceso de hacer que esta labor de obras que estaban escritas en papiros y mucho más, en este caso en piel de animales, que serían los rollos,
se pudieran almacenar en una sola obra, ¿no? Llamados códices, como se conoce actualmente. Entonces, mire, que en el siglo I ya existía una lista de libros, como menciona Flavio Josefo, que el judaísmo en ese tiempo pues utilizaba. Y dice lo siguiente: en ella Josefo defiende las liturgias tradicionales del judaísmo, estamos hablando de la obra contra Arpión, contra las críticas del gramático egipcio Apión, perdón. Josefo menciona a Esdras y Nehemías en Antigüedades Judías, libro 11, capítulo 5. Y vamos a mencionar un pequeño extracto de esta obra de Josefo. Y dice lo siguiente: porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflictos entre sí como los griegos, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos, y de ellos 5 pertenecen a Moisés, hablando de la Torá, ¿no? Que contiene sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es poco más o menos que de 3000 años, pero en cuanto al tiempo de la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que siguieron a Moisés compilaron sobre lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros, ¿no? Recordemos que de dentro de lo que se conoce como el texto masorético, lo que se conocen como los profetas menores están compilados en una sola obra. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios, según lo que dice la traducción, y los preceptos de la conducta de la vida humana, que sería el Proverbio, ¿no? Y también Eclesiastés. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Está este comentario que nos deja en su obra Contrapión, Flavio Josefo, ¿no? Y ya menciona una lista de 22 libros, que es la lista que se encuentra dentro de lo que se conoce como el texto masorético. Ahora, vamos a mencionar los diferentes cánones que existen. Como les mencioné desde el principio, ya se ha hablado, ¿no? De lo que es el Pentateuco samaritano y de la Septuaginta. Y sabemos que el Pentateuco samaritano, que cuando usted hace su investigación siempre va a encontrarlo dentro de los comentarios críticos como PS. Cuando usted se encuentra estas siglas, PS, hace referencia al Pentateuco samaritano, que entendemos que es la Torá samaritana, ¿no? La Torá samaritana que se encuentra dentro de la población de los samaritanos. Entonces, como lo explicamos en su clase, hay ciertas diferencias en cuanto al texto masorético y tiene incluso a veces más similitud con la Septuaginta. Pero bueno, explicamos sobre este Pentateuco samaritano y lo podemos clasificar como uno de los cánones bíblicos del Antiguo Testamento. Este es uno. Ahora vamos a mencionar la Septuaginta también, que es otro canon bíblico. Recordemos que la Septuaginta, que se encuentra también con estas siglas, ¿no? LXX, que significa 70. La Septuaginta, también conocido como el canon alejandrino, fue una obra que empezó en el siglo III antes de la era común. Como ya se mencionó en su clase, por una petición de Ptolomeo II, se va una encomienda de judíos, y bueno, según lo que se menciona en la historia, eran de las 12 tribus de Israel, eran 6 de cada tribu. Entonces, ellos se dirigen hacia Alejandría y empiezan la labor de hacer la traducción específicamente de lo que se conoce como la ley de Moisés, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Sería la Torá. Esa fue la petición, que se traduzca la Torá o la ley de los judíos, como se conoce en la historia, al griego. Entonces, la labor principal fue esa. Posterior a eso, digamos que un siglo después,
lo que se podría conocer como las escuelas alejandrías, de Alejandría, eh, se inicia otro trabajo, que es la traducción al griego de los demás libros de lo que se conoce como la Biblia hebrea, ¿no? Entonces se inicia la traducción de los libros de los profetas, salmos, y bien, se hace la labor completa que finaliza aproximadamente por el siglo I antes de la era común, siglo I antes de la era común, y ahí culmina, pues, ¿no? Esta traducción de la Septuaginta de lo que sería un canon del Antiguo Testamento. Ya tenemos aquí ya dos cánones, el Pentateuco Samaritano y la Septuaginta. Pero existen otros cánones. Por ejemplo, tenemos también lo que se conoce como el canon palestinense, que es algo que ya les he mencionado, pero probablemente no se acuerden por el nombre, ¿no? El canon palestinense es lo que se conoce como el, el canon que se hace dentro de Yamnia. Por ejemplo, dice aquí, nace de la hipótesis que sostiene que en el año 70 o después del año 70 de la era común, un grupo de fariseos que habían escapado del asedio de Jerusalén se reunieron en Yamnia y fundaron una escuela hacia el año 95 de la era común. Llegaron a un consenso sobre la lista o canon de libros hebreos que habría de ser parte del el Tanaj judío, como se conoce, ¿no? El Tanaj judío. Este significó rechazo de una serie de textos de grupos de maestros judíos de habla griega. Habían incluido en el canon alejandrino. Ellos decidieron no aceptar los libros que se habían incluido dentro del canon alejandrino, que estamos hablando en este caso de la Septuaginta, y decidieron hacer su propio canon. En los siglos, hablando del canon alejandrino, que esta obra se inició en el siglo III hasta el siglo I de la era común, ellos excluyeron algunos libros, en este caso, como ustedes pueden ver en su pantalla, 7 libros que son los que ya les he mencionado antes, ¿no? Tobías, eh, Sabiduría de Salomón, Judith, Primera y Segunda de Macabeo, Eclesiástico, Baruch. Entonces, estos libros no lo aceptaron dentro del canon palestinense, lo que obviamente siglos más tarde iban a ser conocido también como el texto masorético, que pero esta labor pues ya la hacen los masoretas. Entonces, dentro de este canon palestinense se rechaza la Septuaginta, la traducción en griego, y se rechazan con ellos también, con esta traducción, también varios de sus libros, en este caso 7 libros, que no se encuentran dentro de este canon, que sería lo que empezarían a utilizar los judíos que iban a estar viviendo en diferentes partes del mundo, y es lo que iban a utilizar en las sinagogas, ¿no? Entonces, este es un tercer canon, ¿ya? Vamos ahora a un cuarto canon, que vamos a mencionar, que es el texto masorético, que digamos que podría haber sido como el segundo proceso después del canon palestinense. Bien, este texto fue copiado, editado y distribuido principalmente por un grupo de judíos conocidos como los masoretas entre el siglo VII al siglo X de la era común. En cuanto al canon establecido, el texto masorético se considera la versión autorizada de los 24 libros. Este proceso de canonización y estabilización del texto se completó aproximadamente en el siglo X de la era común. De este proceso nacen los códices que ustedes pueden ver, códice Leningrado, el códice de Alepo y el códice de Cambridge. Nacen de la labor que hacen los masoretas, que a partir del siglo IX en adelante, pues ya se empezó a formar esta labor que hoy en día nosotros conocemos como un códice ya. Entonces, los códices más antiguos, como les mencioné en algún momento, de los textos hebreos, son del siglo IX al siglo XI.
son los códices más antiguos, las escrituras más antiguas que se podrían tener en este caso, de los judíos o de la Biblia hebrea, también como se le conoce, ¿no? Lo más antiguo está así, ¿no? Del siglo IX al siglo XI. Antes de esto, pues, como les había mencionado en los estudios anteriores, eh, podríamos mencionar el Pentateuco samaritano, que se le da una datación de, del siglo, incluso después de la deportación de los judíos a Babilonia, se arrastra hasta esa fecha lo que sería el Pentateuco samaritano, pero otros le dan una antigüedad menos, ¿no? Que sería aproximadamente entre el siglo II antes de la era común. Y la Septuaginta, que sería que inicia esta traducción desde el siglo III, ¿no? Entonces, eso es lo más antiguo que podríamos tener de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Lo más antiguo sería esto. De aquí, pues, tenemos eh, de forma, eh, de forma como libros, como un códice, lo que nace del trabajo de los masoretas, que se conoce como el texto masorético, y que de esto nacen los tres códices que he mencionado en este caso, como el códice del Ennegrado, el códice de Alepo y el códice de Cambridge. Ahora, vamos a mencionar un último canon, eh, más tardío, llamémoslo así, un tipo de canon más tardío, y con esto culminamos este estudio. El canon que vamos a mencionar ahora es el canon etíope, o también conocido como Tiwahido. Este es un canon, como dice su palabra, que se encuentra en Etiopía. No se tiene una fecha específica de elaboración, ya que se formó gradualmente a lo largo de los siglos. Sin embargo, la mayoría de los académicos coinciden en que el canon se estableció principalmente entre los siglos IV al siglo VI de la era común. Su canon del Antiguo Testamento contiene todos los libros de los textos de la Biblia de la Septuaginta, es decir, digamos que eh, eh, no tendría una diferencia, ¿no? Con la Septuaginta. Todos los libros que están en la Septuaginta lo contiene este canon etíope. Dice, tanto los deuterocanónicos aceptados por los católicos como los aceptados por los ortodoxos. Y esto incluye incluso el Salmo 151, la oración de Manasés, el tercer libro de Esdras y el tercer libro de los Macabeos, más los libros de Enoc y el libro de los Jubileos, así como el Apocalipsis de Esdras y una obra, digamos, más histórica que se conoce como el libro de Joseph Ben Gurión, que sería como una obra de Flavio Josefo, ¿no? Prácticamente es como la misma obra de Flavio Josefo, pero este tiene otro nombre, se llama Joseph Ben Gurión, una crónica de las historias judías. Los tres libros de los Macabeos, esto también es algo importante que debemos conocer, que los tres libros de los Macabeos son completamente diferentes a a la historia de los Macabeos que nosotros conocemos dentro del canon bíblico que comúnmente conocemos en la actualidad, ¿no? La historia es muy diferente, pero como ustedes pueden notar, este canon etíope tiene en su totalidad total, ya, digamos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, un total de 81 libros. Entonces, este sería el último canon que vamos a mencionar en esta presentación. Y hemos visto, ¿no? Pentateuco samaritano, Septuaginta, el canon palestinense, el texto masorético y este canon etíope. Diferentes canon. Entonces, cuando nosotros hablemos del canon bíblico, debemos también especificar qué canon, porque hay varios canon bíblicos que al momento de hacer una consulta, una pregunta, sí deberíamos tener bastante claro eso, ¿no? Como existen diferentes canon bíblicos, tengo que especificar qué tipo de canon bíblico es el que deseo conocer, cómo fue compuesto, cómo se organizó, cuándo inició su recopilación,
si es que es una traducción como la Septuaginta, desde cuándo se da esta traducción y bien, así podríamos hacer una mejor labor. Aquí hemos llegado al final. De antemano, espero que esta información que he compartido con ustedes sea de gran utilidad. Le quiero dar las gracias también porque siempre están dándonos su me gusta, están dejando su comentario y también quiero invitarlos para los que por primera vez están entrando al canal que se suscriban, que le den me gusta y que comenten. Cualquier comentario que ustedes puedan hacer, siempre estamos respondiendo. Muchas gracias.